Eh, bueno, vamos a ver ahora lo que son las cinemáticas al movimiento y ciertas consideraciones funcionales de la pelvis o cinturón pélvico. ¿Ya? Eh, Como ya hemos conversado, ¿no es cierto? Hay movilidad de la parte posterior a través de la articulación sacroiliaca, no de artrosis, y hay una parte como más de estabilidad, donde, ¿no es cierto?, está asociado finalmente como toda la estructura que se genera. También hay una parte de movilidad anterior que es de la articulación interpubiana, pero, ¿no es cierto?, es justamente como todo este cinturón completo lo que tiene esta doble función de movilidad y estabilidad, ¿ya? Entonces, si uno lo ve en un sistema sencillo, siendo esta la articulación sacroiliaca, que es la principal articulación que genera movimiento, la interpubiana, ¿no es cierto?, está pensada principalmente para dar leves movimientos como rotaciones pequeñas, pero esta es la que genera el mayor movimiento. No puede ver que puede ver el ilíaco derecho, el ilíaco izquierdo, podemos ver el sacro y un eje, ¿no es cierto?, perlateral o medio lateral, como usted quiera llamarlo, y, ¿no es cierto?, el sacro está en la posición neutra. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Rotaciones anteriores o posteriores. Si bien se dice que está lo que es la nutación y la contranutación, en general también se acepta que tanto el sacro como la pelvis, en ciertos movimientos, en particular en movimientos acompañados por por la columna o por el raquis, se mueven en su conjunto. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que hay cierta movilidad, ¿no es cierto?, sacroiliaca. Existe, ¿no es cierto?, una movilidad que nosotros podríamos describir que es simétrica. Y si bien la articulación sacroiliaca y la sínfisis pubiana, ¿no es cierto?, son pequeñas y tienen pequeños movimientos, cumplen un rol tremendamente importante en la función global de la pelvis. ¿Ya? Y se van a describir dos tipos de movimientos, uno que son simétricos y otro que son asimétricos al momento de realizar las actividades de la vida diaria. ¿Ya? La movilidad simétrica ocurre cuando se mueve en correspondencia con ambos ilíacos simultáneamente. Es decir, vuelvo atrás, ocurre esto, este movimiento, ahí, ¿sí? ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces usted ya se debe imaginar cuál es la movilidad simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ambos ilíacos, por favor, quedémonos, ¿no es cierto?, en la imagen de acá a la izquierda, cuando ambos ilíacos generan una rotación anterior, ¿no es cierto?, el sacro acompaña generando una nutación, ¿ya? El movimiento es el contrario cuando ocurre una rotación posterior. Entonces acá, cuando nosotros vemos un movimiento simétrico, ocurre una nutación del sacro que no va acompañada de una rotación contraria del ilíaco, sino que va a acompañar una rotación en el mismo sentido del ilíaco, y esto se le conoce como una movilidad simétrica, y que acompaña el movimiento, ¿ya? Y esto ocurre mucho, mucho, mucho en ciertas actividades de la vida diaria, ¿ya? Eh, por ejemplo, ocurre como la transición sedente-bípedo, ¿ya? En donde yo, ¿no es cierto?, puedo realizar realizo una pequeña flexión anterior de tronco para poder generar la bipestación. Imagínense, yo me voy a poner de lado, estoy sentado, me voy hacia adelante para poder levantarme, y en ese movimiento como de rotación anterior de tronco, o, ¿no es cierto?, flexión anterior de tronco, generalmente los ilíacos, ¿no es cierto?, rotan hacia anterior y por lo tanto el sacro nuta, hace nutación, es decir, rota también hacia anterior, ¿ya? Y lo mismo, ¿no es cierto?, ocurre un poquito cuando nosotros tenemos una inclinación pélvica posterior con flexión lumbar, ¿ya? Entonces es bien interesante porque imagínense cuando yo estoy sentado, llevo mi tronco hacia adelante, pero al mismo tiempo, para que mi centro de gravedad se mantenga en la misma zona, hago una extensión lumbar y me levanto, ¿ya? Un viejo conocido de esto, usted bien lo sabe, ¿no es cierto?, es lo que ve acá. ¿Qué es lo que usted ve acá? ¿Cómo se llama esto? Estoy seguro que lo vio. ¿Cómo se llama eso? ¿Lo ¿El vio o no lo ritmo, vio? profe? Correcto. Lo que está viendo ahí usted, ¿no es cierto?, es justamente el ritmo lumbopélvico, ¿ya? En donde que el ritmo lumbopélvico es cuánto contribuye, ¿no es cierto?, la flexión anterior de columna, la rotación, ¿no es cierto?, em, la rotación, ¿no es cierto?, del ilíaco y la contribución de la articulación coxofemoral.
En este caso, cuando yo voy hacia, o no es cierto, una flexión completa anterior de tronco, como la que muestro acá, ¿no es cierto? Tengo una movilidad simétrica, ¿ya? Tengo una movilidad simétrica donde está contribuyendo el raquis, la rotación, ¿no es cierto?, anterior del ilíaco, la nutación del sacro y algunos aspectos de la articulación coxofemoral, que hace como muchas veces de eje de giro, pero igual contribuye a ciertos grados. Eso es la movilidad simétrica, ¿ya? Porque también tengo la movilidad asimétrica. ¿Y qué ocurre mucho? Generalmente ocurre en situaciones unipodales, ¿ya? Perdón, sí, lo que también ocurre, ¿no es cierto?, en ciertas, ¿no es cierto?, situaciones como de estabilidad unipodal, ¿ya? Entonces, si uno esquematiza, ¿no es cierto?, la articulación sacroiliaca, como lo que está acá, ¿no es cierto?, y ve que hay una extremidad, en este caso, ¿no es cierto?, la extremidad izquierda puede ser que está encargada de mantener el peso, y hay una pequeña flexión de cadera o de muslo, podemos ver que hay un movimiento asimétrico relativo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre cuando existe este asimétrico? Hay un hilio, ¿no es cierto?, que rota hacia anterior y otro que no es que rote hacia posterior, pero como el que está rotando hacia anterior hace que el sacro lo acompañe, es decir, si este está girando hacia anterior, el sacro también se mueve un poco hacia anterior. Este por movimientos relativos, y acá la importancia de los movimientos relativos, es justamente que ocurre esta como movimiento simétrico en donde el que está fijo se ve hacia posterior. ¿Me entiendo, no? No es como que el uno vaya hacia posterior netamente, sino que simplemente es el movimiento relativo lo que genera que uno vaya hacia posterior, que el que está fijo vaya hacia posterior. ¿Ya? Y esto justamente es tremendamente relevante porque permite situaciones tan cotidianas como la marcha. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante? Es que, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente lo que ocurre en la marcha. Yo cuando estoy caminando hay un momento en que tengo una extremidad que soporta todo mi peso, ¿ya? Eh, ¿No es cierto? Se encuentra todo mi peso en una extremidad y ocurre eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Con la rotación anterior del ilíaco hay una rotación del sacro y por lo tanto existe una, ¿no es cierto?, una rotación posterior del ilíaco. Entonces está ocurriendo un movimiento de notación y contranotación dependiendo de dónde se le ve, ¿ya? Se lo voy a mostrar a continuación en particular con la marcha. Mire, ¿ya? Contacto inicial, yo lo veo. Extremidad derecha está contactando, el ilíaco, ¿no es cierto?, rota posterior, ¿ya? Perdón, está contactando la extremidad izquierda. El ilíaco derecho rota posterior y el sacro hace una nutación, ¿ya? Si yo después voy, ¿no es cierto?, en el despegue de la extremidad derecha, puedo ver, ¿no es cierto?, que el ilíaco rota anterior y el sacro hace una contranotación. Y cuando yo hago un contacto, ¿no es cierto?, inicial de nuevo a la extremidad derecha, el ilíaco rota posterior y el sacro, ¿no es cierto?, hace una contranotación. No consideren tanto estas figuras, no están tan buenas. Lo que me interesa que se quede es lo siguiente. Cuando yo hago un contacto inicial con la extremidad derecha, y acá me corrijo, lo que hace el ilíaco es una rotación posterior y un sacro hace la nutación. Y cuando yo, ¿no es cierto?, hago el contacto inicial, cuando despego la extremidad, hay un movimiento simétrico. ¿Por qué? Porque hay una rotación anterior, perdón, sigue siendo asimétrico. Hay una rotación anterior y el sacro contranuta, ¿ya? Básicamente va jugando en que si el ilíaco está rotando hacia posterior, el sacro generalmente está haciendo el movimiento contrario, muy de la mano con lo que está haciendo la otra extremidad, que generalmente está, comillas, como punto fijo, ¿ya? Y si nosotros lo vemos de un esquema de acá arriba, lo podemos empezar a ver así, ¿ya? Podemos ver que parte de, ¿no es cierto?, del sacro, el que está avanzando está haciendo una nutación, y parte del sacro está haciendo una contranutación. ¿Por qué eso de nutación y contranutación? Usted se puede preguntar cómo lo hace. Recuerde, son movimientos relativos. ¿Qué quiere decir que son relativos? Están relacionados unos con otros. Si yo uno lo muevo hacia un lado, inmediatamente yo estoy diciendo que el otro se movió hacia el otro lado, aunque no se haya movido en términos absolutos. Me explico con eso, ¿no?
Y uno podría ver algo así, ¿ya? Uno podría ver, esto es lo que usted dice ser capaz de analizar. Espérame un segundo. Ya, perdón, un poquito de tos, no es COVID. Em, entonces, esto es lo que usted debe ver acá, ¿ya? Mire, cuando yo hago un contacto, ¿qué es solo en esta? Hago un despegue de dedos de la extremidad izquierda, ¿ya? Estoy viendo una rotación anterior, ¿no es cierto?, del sacro y una contrarotación. Pero cuando estoy viendo el contacto inicial de la extremidad derecha, que está ocurriendo prácticamente en el mismo momento, cuando yo estoy despegando el pie izquierdo, estoy contactando el derecho, ocurre una rotación posterior del ilíaco, ¿no es cierto?, derecho con una nutación. Entonces, siempre como los hemisegmentos van en el movimiento relativo contrario. Si yo tomo la hemipelvis izquierda con el hemisacro izquierdo, puedo ver que cuando estoy haciendo despegue de dedos, mi columna, o sea, mi pelvis va a rotar hacia posterior, ¿no es cierto? Perdón, hacia anterior con una contranotación del sacro. Rotación anterior, contranotación del sacro. Y puedo ver que cuando estoy contactando con mi extremidad derecha, hay una rotación posterior en el centro del sacro y una nutación. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende esto? Yo sé que perdón, yo sé que es un poquito complejo de entender. Acá me puedo tener unos minutos para poder explicárselo. ¿Sí, no? Profe, o sea, al menos yo lo encuentro que es un poco enredado, pero al menos sí se entiende. No Ya. sé si... Tiene la clase, estudie esto, léalo, porque tiene que interpretarlo entre esta y esta imagen. Mira esta pierna está haciendo el despegue de dedos. Están los dedos despegándose. Esta pierna está a punto de quedar en el aire. Entonces, ¿qué ocurre? Una rotación anterior del sacro con una contranudación. Rotación anterior del sacro. ¿Por qué? Porque esta extremidad que va a quedar en el aire tiene que avanzar. Y como tiene que avanzar, para que avance mejor, rota hacia anterior el ilíaco y por movimiento relativo, el sacro hace una contranutación. El hemisacro izquierdo. Esta extremidad que está acá, ¿no es cierto?, está contactando el suelo, ¿ya? Y tiene que generar un proceso en donde esta ya no va a ir hacia adelante, sino que va a ir hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Una rotación posterior del ilíaco con una notación por movimiento relativo. Si hacemos un resumen, una mnemotecnia, por decirlo así, podemos ver que la rotación del ilíaco es hacia donde está el avance de la extremidad en la marcha. Acá el despegue de EOS me dice que voy a llevar la extremidad hacia adelante, entonces tiene que haber una rotación anterior. Acá el contacto inicial me dice que voy a dejar mi extremidad como punto fijo, entonces va a ser un avance hacia posterior y voy a tener que generar, ¿no es cierto?, una rotación posterior. Y siempre el sacro, por movimiento relativo, y recuerde eso, está haciendo el movimiento contrario en este movimiento asimétrico. Si el sacro está haciendo, ¿no es cierto? O sea, si el ilíaco está haciendo una rotación anterior, como el sacro está un poco fijo, se está generando una contranotación. Pero acá, como está haciendo una rotación posterior, el sacro está fijo en términos absolutos, pero como es un movimiento relativo, está generando una nutación. ¿Ya? Ese es como el resumen, o sea, ese es como el resumen de esto. Es bastante más sencillo verlo de esta forma, esta imagen es las claves. Vuelvo a repetir, recuerde, si la extremidad necesito que avance y vaya hacia adelante, hacia anterior, voy a tener una rotación anterior de mi pelvis, izquierda, en este caso. Y como hay una rotación de mi pelvis hacia adelante y el sacro está fijo, hay un movimiento relativo que se dice que es una contranotación. Y acá es al revés. Como la extremidad se va a ir hacia lo posterior y va a ser de punto fijo, hay una rotación posterior. Como hay un movimiento relativo, el sacro se dice que hay una nutación. ¿Ya? En resumen de la pelvis o cinturón pélvico. ¿Ya? Primero que un anillo osteoarticular, ¿no es cierto? De tres articulaciones. Nos falta ver una articulación, ¿no es cierto? Todavía. Segundo, tiene, ¿no es cierto?, una función de absorción y transmisión de carga y estabilidad. Tiene estabilidad activa y una tremenda estabilidad pasiva. ¿Ya? Y ciertas consideraciones funcionales que tienen que ver con los movimientos con los movimientos sacroiliacos, que tienen que ver cuando son simétricos y asimétricos. Y, ¿no es cierto?, es importante en la ABD y en la tarea solicitada.
Ya, y en análisis de extremidades inferiores, en la tarea solicitada, algo tan importante como la marcha. Bien, articulación coxofemoral. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? Sí, profe. Extraordinario. Pongámosle bueno. Aquí se las presento. Nuestro amigo, amiga, amiga mejor dicho. Bueno, vamos, bueno, amigue. Nuestro amigo, amiga, y la cadera. ¿Ya? Es lejos la articulación más congruente del cuerpo. Y por lo tanto, como usted lo debe ver, yo les vi hombro. ¿Usted se acuerda que el hombro era de las menos congruentes en cuanto a la cantidad de movilidad que tiene? Entonces el hombro es la articulación más inestable, en cambio la cadera, que es la más congruente, es justamente la más estable. Obviamente, como nada es gratis en la vida, haciendo el símil con el hombro nuevamente, como el hombro es menos congruente, hay mucha mayor movilidad, y como la cadera es más congruente, hay menor movilidad. ¿Ya? Pero tiene una lógica, mire, usted vaya pensando, no vayamos por segmentos, vayamos pensando en el movimiento humano, ¿no es cierto? En aspectos completos. En hombro yo necesito que haya una tremenda movilidad porque la evolución natural que tuvimos permitió que al nosotros bipedestar pudiéramos poner la mano en el espacio, en cualquier parte del espacio. La mano, ¿no es cierto?, es ¿no es cierto?, es la representación de nuestro cerebro en el mundo real. Con nuestras manos nosotros hacemos todo, 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 todo. Representamos nuestros pensamientos a través de las manos. Entonces, si la mano es la representación de mi cerebro en el mundo real, en el mundo físico, tengo que tener la capacidad de ponerlo en la mayor cantidad de espacios, en todos los espacios posibles de mi cuerpo, ¿no es cierto? Y llegar a la mayor cantidad de lugares posibles con la mano. Y por eso tengo una articulación de hombro completamente móvil, que a su vez es inestable. Caso contrario, la cadera es la conexión, ¿no es cierto?, entre toda la extremidad, todo el, ¿no es cierto?, el cuerpo superior, los dos tercios superiores, perdón, la mitad superior del tronco, extremidad superior y cabeza y cuello, ¿ya? Con la extremidad inferior, en donde yo tengo que tener la capacidad de bipedestar. Entonces tengo que tener una estructura anatómica, como la del cinturón pélvico y la cadera, que me permita una buena movilidad, pero también una buena estabilidad. Entonces, es como, es casi místico, no sé, esta diferencia entre hombro y cadera para algo tan bien pensado desde un punto de vista evolutivo. La naturaleza es muy sabia. Yo no soy creyente, pero creo que la naturaleza, la misma adaptación natural es muy sabia para poder tener este nivel de articulación que nos permite bipedestar, que nos dura 80 años, 50 si hay en el proceso de artrosis, y, y que tenga tal nivel de transmisión y eficiencia mecánica para por cierto, soportar las cargas y permitir la movilidad. Me fui en volada, lo sé, pero fue un momento como que el café me hizo efecto y me llené de pasión y admiración hacia la estructura anatómica humana y el movimiento humano. A veces pasa. Bien, encima. Volviendo a la, volviendo más, ¿no es cierto?, a lo preciso, la articulación, como yo le decía, la más congruente del cuerpo, ¿ya? ¿Qué características tiene la coxofemoral? Bueno, una articulación de artrosis esferoidea, tiene tres ejes o 6 grados de libertad, usted bien lo conoce, ¿no es cierto? Puedo rotar, ¿no es cierto? Flexo extender y a separar y aproximar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo tengo tres ejes y por lo tanto 6 grados de libertad, ¿ya? Por eso la superficie, ¿no es cierto? Está el acetábulo, la fosa acetabular, que no es más que, ¿no es cierto?, en la estructura ósea que está, ¿no es cierto?, dentro del ilíaco, que permite, ¿no es cierto?, bueno, en verdad, la fosa acetabular está compuesta por los tres huesos, ilíaco, isquio y pubis, eh, que, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, la congruencia con la cabeza del fémur. Y mire esto, la cabeza del fémur es 2 tercios esfera. 2 tercios de esfera. O sea, es de verdad una articulación esferoidea casi perfecta. ¿Ya? Y nuevamente nos encontramos acá con, con un fibrocartílago, el famoso rodete labrum. ¿Ya? ¿No es cierto? Que, ¿no es cierto?, aumenta la congruencia articular y la concavidad y por lo tanto tenemos mayor estabilidad. Entonces, un poco qué es lo que nosotros vemos sobre la cadera. La función es estabilidad sobre movilidad, y eso es lo lindo que yo le mencionaba, que está diseñada para tener una muy buena estabilidad,
pero con una gran movilidad también. La articulación coxofemoral también es una articulación que se mueve bastante. Y esto es lo lindo, ¿no es cierto? Esta transmisión, ¿no es cierto?, de fuerzas que se genera, esta doble función de estabilidad sobre movilidad, donde por la estructura anatómica, por la congruencia articular, por la anatomía, por la disposición anatómica vertical de mi cuerpo y las acciones de la línea de gravedad, yo genero una muy buena transmisión de cargas. Pero por otro lado, también permite la movilidad, una movilidad clave, por ejemplo, para la marcha. Tan clave, ejemplo, artrosis de rodilla, de cadera. Lo primero que se pierde generalmente es la extensión de cadera. Cuando yo pierdo la extensión de la cadera, la persona no tiene una marcha normal, es una marcha súper patológica. Se llama una marcha con circunducción de cadera. ¿Ya? Bueno, pero escapa un poco de lo que usted va a ver ahora. Vamos a ver quizás en análisis movimiento del otro semestre. ¿Verdad? El otro semestre tenemos análisis del movimiento. Ese ramo sí que es más entretenido que este. La va a pasar bien. O al menos yo, no sé usted. Pero yo la voy a pasar bien. Pero esperemos, pasémosla bien juntos. Bueno, entonces, superficies articulares, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto? Primero el acetábulo. Tenemos la cabeza del fémur y el rodete. Ciertas características. Tiene una cara semilunar, que es esta. Acá está. Esta es la cara semilunar, ¿cachai? Y tiene una escotadura, ¿ya? Va con una orientación del acetábulo, orientación del acetábulo, que es hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera. Entonces, imagínense, esto está yendo hacia abajo, en esa dirección, hacia adelante y hacia afuera. Esa es la dirección. ¿Qué es lo que le puede, cómo esperaría, cambiémosla abajo por inferior, cómo esperaría usted que sea la orientación de la cabeza del fémur? Contrario, profe. Por Arriba, supuesto, atrás y adentro. exacto, hacia superior, posterior ¿no es cierto? Y medial, en términos más anatómicos. No sé por qué se pasó ese lenguaje tan poco técnico, pero bueno, ¿ya? Entonces, usted lo mira y aquí está. Y esto es lo que yo le decía que es bien interesante, que el acetábulo, usted sabe que la pelvis es un hueso compuesto por tres huesos que son el ilíaco, ¿no es cierto? El pubis, ¿no es cierto? El hueso púbico y el isquio. Y se dice, ¿no es cierto?, que el acetábulo tiene porciones casi que simétricas en la contribución de cada hueso. Entonces el ilíaco contribuye a la parte superior, ¿no es cierto? El isquio a su parte posterior y el pubis o el hueso púbico a su parte anterior, ¿ya? Mira ahí, tenemos, ¿no es cierto?, un ligamento que es bien interesante, ¿ya? Que es el ligamento, ¿no es cierto?, que va, el ligamento de la cabeza, ¿no es cierto?, de la cabeza del fémur, que va directo allá. Y tiene una especie de fobia. Fobia es como un punto donde se inserta este ligamento, que también le confiere estabilidad, ¿ya? Y si uno lo ve así, desde un plano, ¿no es cierto?, más lateral. Uno ve que tengo el acetábulo y gracias al rodete yo logro casi estos mismos 2/3, ¿no es cierto? Eh, 2/3 esfera, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? Cuando dice el cabeza del fémur, se dice que está arriba, adelante y adentro. En verdad, un poco más que adelante es relativo, porque después lo vamos a ver, yo diría que más adelante hacia atrás, pero algunos, no sé por qué se me pasó eso, yo lo voy a corregir al tiro. De un segundo. Esto lo corregimos en 3 tiempos. ¿Ves? La magia del cine. Ustedes no vio que yo lo corregí así de una. Me equivoqué ahora. No sé dónde dejé el otro. Vaya, ahí está. No sé, tiene la gracia que tiene una fobia o un ligamento redondo. ¿Ya? Fosita para el ligamento de la cabeza. Entonces yo puedo ver ahí, ¿no es cierto?, la fosita para ese ligamento y el ligamento completamente intraarticular. ¿Ya? Y puedo, ¿no es cierto?, ver cómo funciona esta articulación. Perdón. Y lo vemos, ¿ya? Acetábulo, cabeza del fémur, esto es una visión superior, ¿no es cierto? Un corte horizontal, no tenemos acá la parte anterior, la parte posterior, y vemos las inserciones musculares, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con la cabeza del femoral, ¿ya? Este es algo bien interesante. Existe, ¿no es cierto?,
Perdón, sí, efectivamente me había equivocado yo. El sacro, sí, perdón, el fémur sí era anterior. Pensé que este ángulo me confundí con otro. Lo que pasa es que este ángulo a nivel de rodilla cambia. Es efectivamente anterior. ¿Ya? Voy a volver a corregirlo. Pequeños errores que no se lo pasan de repente. Tantos años esto. Entonces, acá esta es la imagen que me interesa, se la voy a mostrar ahora. Ya. Entonces, mire acá. Primero, hay un ángulo de recubrimiento que se llama, que es como, ¿no es cierto?, este ángulo que se genera entre la vertical, ¿no es cierto?, y el eje ¿no es cierto?, y el borde superior que genera el acetábulo, ¿ya? Este es el ángulo de recubrimiento, que tiene directa relación con qué tan cubierto está uno con una articulación con, o sea, qué tan cubierto está la cabeza del fémur respecto al acetábulo, y obviamente un indicador súper bueno de la estabilidad. Si yo tengo un ángulo de recubrimiento menor va a ser, ¿no es cierto?, mi congruencia y mi estabilidad, ¿ya? Ese ángulo, ¿cierto?, es distinto entre personas y es una característica súper importante, porque significa que si tengo un ángulo de recubrimiento mayor, tengo una mayor estabilidad y menor, puedo tener mayores probabilidades de alguna luxación. Luxación de cadera es bien difícil, chiquillo, es bien difícil si no es como con alguna prótesis, ¿ya? Por otro lado, tengo el ángulo de anteversión, que nos permite ver que en una vista superior, respecto a la horizontal, ¿no es cierto? Yo genero un ángulo que va con el eje de la cabeza del fémur y puedo ver, ¿no es cierto?, que está 15 grados hacia anterior, ¿ya? Mira acá, horizontal, estoy viendo desde arriba el fémur y yo veo que el fémur no está alineado con este eje, sino que está como en esa dirección y eso se le llama el ángulo de anteversión, ¿ya? Ese es el ángulo como más conocido y más natural. Me va siguiendo, ¿no? Profe, ¿puede explicar el de anteversión de nuevo, por favor? Por supuesto, estamos viendo el fémur desde arriba, ¿ya? El fémur, si usted lo ve, no es que esté como, vea mi mano, si está viendo, no sé si me ve en todo caso, pero vea mi mano, si es que me ve la imagen. El fémur está así. No es que el fémur está así derecho, súper derecho, sino que está como girado hacia adelante. Voy a exagerarlo con mi mano. Es decir, esto es adelante, girado hacia adelante. Entonces, eso se llama el ángulo de anteversión, que desde una vista superior se compone por la horizontal y el eje central de la cabeza del fémur. Y eso forma 15 grados. Entonces está anteriorizado. En vez de ir hacia posterior, va hacia anterior. ¿Me explico? Sí, ¿Se profe, entiende un ahí sí poco? quedó claro. Gracias. Ya. Entonces, medios de unión. Y acá que viene, si hablamos de medios de unión, ¿no es cierto? Estamos hablando justamente de lo que son los ligamentos. ¿Y qué ligamentos, no es cierto? Nosotros vamos a ver que son bien importantes. Son los ligamentos iliofemorales, ¿no es cierto?, que tiene una I invertida en la banda superior, el ligamento redondo, el ligamento isquiofemoral, el pubofemoral y el transverso, ¿ya? El ligamento redondo es inconsistente, no posee funciones mecánicas importantes, pero es muy resistente, no siempre está, ¿ya? Y acá nosotros podemos ver, me gusta más la siguiente imagen, los ligamentos. El ligamento redondo tiene mucha resistencia, pero es inconsistente. Y podemos ir viendo acá el ligamento iliofemoral, ¿no es cierto? Y podemos ir viendo, ¿no es cierto?, el ligamento isquiofemoral acá. Podemos ver por acá debe estar acá abajito, el ligamento no transverso, el iliofemoral está acá. ¿Dónde está hoy no me aparece, ¿no es cierto?, acá el isquiofemoral, ¿ya? Ah, ¿por qué me aparece acá? Ah, perdón, me confundí anatómicamente. Perdón, este es el isquiofemoral, este es el iliofemoral, ¿no es cierto? Y este también es parte del iliofemoral que va conectado acá. El ilio se le conoce como una invertida, ahí les voy a mostrar cómo es, ¿ya? Porque tiene una banda superior y una banda inferior, ¿ya? Imagínense, va acá, acá y se junta en esta zona, ¿ya? Este es el ligamento iliofemoral, ahí está, ¿no es cierto? Se inserta, ¿no es cierto?, a nivel del ilíaco y tiene una doble inserción cerca, una que va hacia el trocánter mayor y otra que va, ¿no es cierto?, hacia el trocánter menor, pero por la parte anterior del fémur. ¿Me van siguiendo con esos ligamentos? Que se ve más o menos así. Ligamento, ¿no es cierto?, iliofemoral, ¿ya? Este, ¿no es cierto?, el ligamento iliofemoral. Acá está el isquiofemoral, ¿no es cierto? Y este que usted ve acá, el ligamento pubofemoral.
pero por sobre todo a nosotros nos interesa el ilio femoral, es el que te confiere la mayor estabilidad, recuérdelo siempre, como una I invertida, que va del ilio hacia, ¿no es cierto?, el fémur cerca del trocánter mayor y una proyección anterior del trocánter menor, ¿ya? Bien, entonces, del otro ligamento que tenemos una vista posterior, ¿no es cierto? Acá está el ligamento bien conocido, el ligamento isquiofemoral, que va, ¿no es cierto?, nuevamente prácticamente desde el trocánter mayor hacia el isquion, que también confiere harta estabilidad, y ahí lo vemos de la mejor, ¿no es cierto?, de una manera más profunda. Bien con los ligamentos, en general los ligamentos, chiquillos, cuando ustedes los estudian, que ustedes ya tuvieron anatomía, tienen que pensar de manera lógica. Mire, ¿qué limita el ligamento iliofemoral? ¿Qué cree usted que limita? Piénselo, va del ilíaco hacia la cara anterior del fémur. Démosle vuelta, a veces uno no es tan sencillo, pero también es lógico. ¿Qué puede limitar? ¿Hacia dónde cree usted que se tensaría? Si está anterior, ¿qué cree usted en qué movimiento se tensaría? ¿Flexión, extensión? Si está un ligamento que está anterior. Correcto, extensión. Entonces yo puedo decir al tiro, el ilio femoral es un ligamento que limita la extensión de cadera. ¿Qué más? Si está anterior y va como también un poquito superior, ¿qué más podría limitar? En rotaciones externa o interna. ¿Externa, profe? Externa. Esa es la lógica que tiene que hacer. Los ligamentos son lógicos. Tengo un ligamento que va de la parte anterior del ilio a la parte anterior del fémur, obvio que va a limitar la que va hacia posterior. Tengo un ligamento que además va, ¿no es cierto?, hacia el lado del eje de la rotación interna, hacia la parte interna, obvio que voy a limitar la rotación externa. En teoría, yo también a veces me confundo porque si bien llevo tiempo de ejercicio de la profesión, uno a veces se le llega a olvidar, ¿ya? Pero siempre está la lógica de lo que yo puedo, ¿no es cierto?, generar. Mire, este es un trabajo, un pequeño trabajo que yo le quiero mostrar, que es como la capsulotomía, ¿no es cierto?, que se hace y reparación capsular ¿no es cierto?, en pinzamiento de cadera muchas veces o en rotura implica que se le llama. Y lo que yo veo, ¿no es cierto?, es como yo describo justamente estos ligamentos. Y mire, el ilio femoral o el ligamento I, ¿no es cierto?, la función mire, es limitar la extensión y la rotación externa. ¿Cómo está? La hicimos, pero ven, fue una buena inferencia, solo anatómica, solamente dijimos, a ver, este va así de anterior, obvio que limita la extensión, sí, y obvio que limita la rotación externa. Entonces, ya acá este trabajo, que les voy a mostrar ahora de qué consiste, llegó a esa misma conclusión. Y no puede ver el pubo femoral, o vamos al isquiofemoral, que es más fácil. ¿Dónde está el isquiofemoral? Posterior, que va a limitar la flexión. Y más encima, es posterior y está como en la parte de la rotación externa. Va a limitar la rotación interna. Y la limita, ¿ya? Y así fue como valoran esto, ¿no es cierto? En, en, eh, ¿no es cierto?, en muestras cadavéricas y con sistemas, con sensores, capaces de medir la tensión de los ligamentos. Esto es biomecánica pura y dura, en donde uno dice, ya voy a tomar, ¿no es cierto?, una hemipelvis, casi una hemipelvis, el fémur, ¿no es cierto?, la articulación coxofemoral, y voy a poner distintos sensores y suturas para ir midiendo la tensión que se genera en los ligamentos, ¿ya? Y además lo hacen primero para medirlo y después para ver cómo yo puedo reparar esta cápsula y cuáles son las mejores suturas en caso de posibles lesiones. Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, cirujano traumatólogo. Ahora, vamos a, ¿no es cierto?, pasar a lo que nosotros conocemos como ya la parte de miología o de funciones musculares, ¿ya? Em, Vamos a ver algunos detalles de funciones musculares y como siempre después vamos a hacer un break, ¿ya? Miología, usted siempre sabe que están las acciones concéntricas y las acciones excéntricas. Y tiene que siempre tenerlo en consideración. Concéntrica cuando el músculo, los puntos de inserción de un músculo se acercan, y excéntrica cuando los puntos de
¿no es cierto?, de inserción del músculo se alejan entre sí. Recuerde siempre también, siempre, siempre, siempre recuerde que la excéntrica, por la naturaleza que vimos, ¿no es cierto?, en la clase de biomecánica de músculo que yo hice con ustedes, es mayor la generación de fuerza. Y acá tengo un paper tremendo, que si, no sé si está la delegada por acá, pero pueden hablar con ella y se lo mando, que se llama Kinesiology of the Hip. Un foco, ¿no es cierto?, en las acciones musculares. Y un trabajazo así de esos papers buenos que uno encuentra de repente y que dice, esta es la Biblia. Encontré como, no sé, mi camino. En la kinesiología, por supuesto. En la vida no lo puedo llevar. Entonces, es bien interesante, se lo puedo mandar y tiene esto. Mire esto. Cómo funciona con una descripción súper clara de cómo, según, en función de los movimientos, son las contribuciones de los distintos músculos. Tiene que pensar que en la cintura pélvica hay una cantidad de músculos tremenda, ¿no es cierto?, que se insertan a nivel de el ilíaco, del pubis, del isquion, músculos, ¿no es cierto?, que si bien se insertan en ellos, también van hacia la columna, en el sacro, hay una cantidad de inserciones musculares tremendo, van hacia el fémur, van hacia la rodilla. Entonces hay una cantidad de músculo y de sus acciones, que este trabajo muy amablemente las clasifica y además te dice cuáles son primarios y cuáles son secundarios. Y uno lo puede ir revisando, los vamos a revisar uno, por supuesto, pero le muestro el paper por ahora. Uno puede ver que los músculos flexores, por ejemplo, ¿no es cierto?, son el principal es el iliosoas, el sartorio, el tensor de la fascia lata, uno pensaría que es un separador principalmente, pero uno de los principales, ¿no es cierto?, también flexores. El recto femoral, tremendo, ¿no es cierto?, la espina ilíaca anteroinferior, anteroinferior, ¿no? Sí, bien conocido ese, el recto, era anteroinferior, bueno, no me acuerdo, sí, era anteroinferior. Es bien importante ese el recto, hay una fractura típica, ¿no es cierto?, así como dato rosa por ahora, fractura típica, pediátrica, aproximadamente entre los 10-15 años creo que es el rango de edad, un poco menos quizás en el rango superior, que ocurre que los niños o niñas por estar corriendo mucho y practicar mucho deporte y estar creciendo, generan una fractura por avulsión, en donde el recto femoral, ¿no es cierto?, tracciona la espina acá anterior inferior y hay una fractura. Imagínense, entonces movimiento flexor involucrado, o, ¿no es cierto?, un movimiento extensor controlado de manera excéntrica. Ah, se la dejo ahí. Doctor. Y vamos, ¿no es cierto?, esta tabla, una tabla, muy buena tabla resumen, que usted puede repasar, ¿no es cierto?, no se la va a aprender ahora. Una recomendación, yo la verdad, las acciones musculares uno no se las va a aprender aquí de una ni leyendo esa tabla de memoria. Se las va a empezar a aprender cuando conozca bien los orígenes y sesiones de los músculos y cuando como que lo integre. ¿Ya? Así que no se urja si no se las aprende todo de una. ¿Ya? La articulación, ¿no es cierto?, coxofemoral, ¿no es cierto? Bueno, tiene los flexores, encontramos, ¿no es cierto? Esto está basado en el Newman, el psoas-ilíaco, ¿no es cierto? Y también tenemos el recto femoral, que es el 4 que está acá, el tensor de la fascia lata, que es el número 5, y nuestro querido amigo el sartorio. Y esos son justamente lo que hacen la flexión, siendo el principal, el más connotado y el más conocido, el psoas ilíaco. ¿Ya? Es bien interesante porque el psoas ilíaco es un músculo conjunto en donde está en la, ¿no es cierto?, mezcla del ilíaco con el psoas. ¿Ya? El ilíaco es un músculo que nace en la fosa ilíaca y el psoas es un músculo que nace en la parte posterior de la columna. Se juntan y se insertan, ¿no es cierto?, en la parte anterior del fémur y quedas ahí, ¿no es cierto?, flexión. ¿Ya? Y aquí están las líneas de acciones musculares, bien interesante. Extensores, el principal, el famoso y querido glúteo mayor, ¿no es cierto? También tengo el bíceps femoral con su cabeza larga y la semimembranosa, que quiere decir que parte de los isquiotibiales también generan, ¿no es cierto?, extensión. Es más, el glúteo mayor es considerado el principal extensor, pero en ciertos movimientos, en donde yo estoy fijo en el suelo, y eso es los ejercicios que vamos a hacer después, el mayor extensor muchas veces terminan siendo los isquiotibiales, ¿ya? Los mayores extensores de cadera. Eso es bien interesante. Oh, se me pasó el tiempo. Ya, hagamos un break. Vamos a dejar hasta acá. Yo creo que vamos a repasar esto bien rápido de nuevo desde los flexores. Voy a hacer el stop share y nada, nos vemos en 20 Recording minutos, ¿qué hora stopped. es? 10:05, 10:25 nos vemos, ¿le parece?
Ya, profe. Ya, pues, nos vemos. Vean, anoten sus dudas, consulten, ustedes saben que me pueden preguntar cualquier cosa. Nos vemos y cuando volvamos rematamos. Chau, chau.